Hola jóvenes, bienvenidos a una clase más de lengua materna o español 2. El día de hoy vamos a ver cuál será tu trabajo final de este primer proyecto relacionado a la narrativa latinoamericana, de cuentos o novelas. Y como dice aquí en el título, será un comentario crítico del cuento o novela que estás leyendo. Vamos a ver en qué consiste. En este punto ya has leído varios cuentos o novelas latinoamericanas. ¿Será que elijas una para elaborar un comentario crítico? Un comentario crítico, como ya habrás visto en varios de los trabajos de español, tiene los mismos elementos. La primera, que es la introducción, con lo que iniciamos. La segunda parte, que es el desarrollo, que es lo que es un poquito más extenso tu trabajo. Y la última parte, que es el cierre o la conclusión. En la introducción, ¿qué va a llevar? Bueno, aquí vas a presentar el título del cuento o la novela que elegiste. El segundo punto que debes de mencionar es el nombre del autor y breves datos biográficos del mismo. No mucho, una información más o menos de un párrafo del autor. Y el último punto que va en la introducción son los motivos por los que elegiste ese cuento o novela. En el desarrollo, dijimos que esa es la parte más extensa de tu trabajo. Entonces, ¿qué vas a incluir en esta parte? Aquí vas a poner todos los puntos que analizamos del cuento o la novela que elegiste y que ya tienes o debes de tener en tu cuaderno. Nada más es pasarlo en limpio. Y el primer punto sería de qué trata el cuento o la novela. El segundo punto es sobre la trama, cómo es, si es lineal o no lineal. Y el final, si es abierto o cerrado. El siguiente punto son los personajes que aparecen, pero no nada más es mencionar qué personajes son los que hay en tu cuento o novela, sino también describirlos si nos dan alguna pista de cómo son físicamente, o aunque no mencionen su físico, de todos los personajes tienes que mencionar cómo se comportan, al menos de los personajes principales. El siguiente punto que también ya debes de tener es el del ambiente de tu cuento o novela. Recordar que son 3 ambientes, el físico, el social y el psicológico. A grosso modo, recordamos que el físico se refiere al lugar o espacio donde se desarrolla la historia. Es un castillo, una montaña, una casa, una escuela o qué. El social, recordemos como lo dice su nombre, tiene que ver con las relaciones sociales o las clases sociales, si son ricos, pobres, clase media, si son hermanos, son familia, si son trabajadores, ahí van todo, eso va en lo social. Y el último ambiente es el psicológico. Habíamos quedado que te puedes preguntar qué emoción te transmitió ese cuento o novela y ese será tu ambiente psicológico. Por ejemplo, puede ser un ambiente de tensión, un ambiente de miedo, un ambiente de suspenso. ¿Qué es lo que te transmite ese cuento? Esto también ya lo debes de tener. El siguiente punto es el tipo de narrador que hay en tu historia. Recordar que son 3, el testigo, el omnisciente, ¿lo recuerdas? Y el personaje. Esos son los 3 tipos de narradores. El siguiente y último punto que va en tu desarrollo es el lenguaje. ¿Cómo es el lenguaje que utilizan en el cuento? Recordar que estamos hablando de cuentos de América Latina, entonces no es igual como habla un argentino a como habla un peruano o como hablamos en México. Hay que mencionar si usan indigenismos, es decir, palabras de origen indígena, regionalismos, palabras propias de la región en la que están, o extranjerismo, si meten palabras extranjeras, como por ejemplo, palabras italianas muy comunes, pizza, de Estados Unidos también hay varias, japonesas, sushi, todos esos son extranjerismos o préstamos de palabras extranjeras. Esta es la parte que va a ser un poquito más abundante de tu trabajo. Y la parte final, ahí es donde ya vas a incluir tu comentario crítico. ¿Qué debe de incluir? Pues, como su nombre lo dice, es un comentario, así que tienes que poner tu opinión.
Además de tu opinión, tienes que mencionar qué fue lo que te gustó, qué no te gustó y por qué. Siempre hay que argumentar por qué algo te gustó o no te gustó. También tienes que poner qué fue lo que más te llamó la atención y por qué. Como cuando has hecho las tablas de positivo, negativo, interesante, solo que no va a ir en tabla, va a ir escrito. Y ya para cerrar tu comentario, darías la opinión sobre el autor y si recomiendas o no la novela o cuento que estás leyendo, que leíste y por qué. Entonces, recordar siempre, no nada más es dar nuestra opinión, sino también dar nuestros motivos o por qué. El siguiente punto es cómo se va a entregar el trabajo. Aunque estamos en una modalidad a distancia, vas a tomar fotos o evidencias de tu trabajo realizado. Entonces, puedes hacerlo de una manera tradicional, que es en hojas blancas. Pasar tu información en hojas blancas. Otra forma que ya lo habíamos trabajado en primer año es la de tríptico. Recuerdas que doblabas la hoja en varias partes y en cada una de las partes iba algún aspecto del cuento. Otra forma de entregar, también ya lo vimos en primero, fue el Ladbook con material reciclado, material con el que cuentes en tu casa. El chiste es que no gastes más de lo que tienes. La siguiente forma de entrega es si ya manejas algunos programas de computadora o incluso en el celular a veces ya incluyen programas de Office como Word, que es un procesador de texto, también lo puedes hacer así. La otra es también en diapositivas, del mismo modo, si ya manejas computadora, tienes computadora, puedes usar PowerPoint. O también hay opciones en internet para hacer diapositivas como la página de Genially, que es justamente en donde realicé yo esta presentación y todas las que hemos visto. Y la última forma de entrega es en video, como si fueras un booktuber, los vas a platicar en un video todos los puntos que te he pedido. Los que tienen un asterisco obviamente valen un poquito más porque tienen más dificultad. No es lo mismo pasar en hojas blancas la información a grabar un video o hacer diapositivas o hacer un blackbook, que es un poquito más elaborado. Entonces podrías tener puntos extras si lo haces de esta manera. ¿Cuándo hay que entregarlo? Tienes a partir de este día para empezar a planear tu trabajo, pero la fecha de entrega será límite el próximo lunes 12 de octubre. Es decir, tienes el día de mañana, jueves, viernes, sábado, domingo y todo el día lunes para entregar tu proyecto. Recuerda que después de la fecha vas reduciendo un poco la calificación. Y eso sería todo. Te leo en los comentarios si tienes dudas, ya sea en Classroom, en Facebook o aquí en YouTube. Que tengas buena tarde. Chao.